pues Severa Flor pues es una propuesta relativamente nueva, ¿sí? Nosotros surgimos en el 2018, pero antes ya había un antecedente. En el 2016 nosotros arrancamos con una iniciativa que se llamó Colectivo Prisma, ¿sí? Y el Colectivo Prisma tuvo como un poco más de incidencia en la Universidad Surcolombiana. Posterior a eso, pues ya no continuamos con el proceso porque pues ya la mayoría éramos graduados, ¿cierto? Entonces ya uno empieza a perder como un poco más el vínculo con la universidad, y ya después nos encontramos como como que varias personas que hacemos parte de la organización venimos como de otros procesos políticos y sociales, y mencionábamos que era importante, si bien confluíamos en esos procesos políticos y sociales, era importante encontrarnos en nuestras luchas, ¿cierto? Y podernos organizar políticamente frente a las luchas y las realidades de la comunidad LGTB. Entonces nos encontramos, empezamos a ver la necesidad de podernos organizar en la ciudad, que si bien se han dado procesos LGTB en el municipio, pues todavía falta mucho como por avanzar en ese tema. Entonces en el 2018 ya surgió como tal la idea de Severa Flor, que surge pues con 5 integrantes, todos pues con orientaciones e identidades de género diversas, y empezamos pues a articularnos un poco frente al tema de la necesidad de la formación política, de la necesidad de generar espacios de encuentro con la población, porque muchos de los procesos de reconocimiento de las orientaciones y las identidades pues se hace mucho en procesos muy solitarios, ¿no? Entonces la necesidad de podernos encontrar, y empezamos como a trabajar, articularnos por ejemplo al mes de las diversidades que se organizó en el 2018, que fue iniciativa pues de varias organizaciones sociales, pero también en interlocución con la alcaldía. Ese fue como el primer escenario donde participamos, como con algunas actividades puntuales. Ya después empezamos a tener una alianza con el Fondo Lunaria, que es un fondo feminista que apoya iniciativas organizativas de mujeres jóvenes en Colombia. Nos presentamos a una convocatoria inicialmente en el 2019 con un proyecto que se llamó Arrechera Bambuquera, ¿sí? Y en ese proyecto era empezar a transformar un poco todos estos imaginarios, estas representaciones, un poco desde el machismo, desde la misoginia, un poco de los prejuicios hacia la población LGTB a través del arte, específicamente a través del folclore y a través de algo que es muy típico en esta región, que son las rajaleñas, ¿sí? Porque si uno escucha las rajaleñas tienen pues como ese lenguaje homofóbico, misógino, machista. Entonces lo que empezamos es, ¿por qué no pensamos en transformar las letras de las rajaleñas de tal manera que a partir de esas letras se puedan reivindicar nuestras realidades y nuestros derechos, ¿cierto? Y podamos hacer visibles esas realidades que tenemos como disidencia sexual. Entonces empezamos allí desde lo musical, pues en ese momento había una compañera que pues tenía una trayectoria amplia en el tema de lo musical, y empezamos a hacer una formación en lo musical, pero también con el propósito de hacer incidencia política a través del arte, ¿sí? Eso fue inicialmente como el primer proyecto que trabajamos con Lunaria y que nos permitió fortalecernos como organización que estaba iniciando pues en ese momento. Ya después empezamos a trabajar una escuela porque consideramos que es importante el tema de la formación política. Entonces empezamos a trabajar en un proyecto que se llamó Escuela Político-Artística Heterodisidente La Severa Resistencia. Ese también lo trabajamos en articulación con Fondo Lunaria, y era empezar a hacer una formación inicialmente con el grupo base de rajaleñas, pero también se dejó abierto para personas de la comunidad que quisieran participar, ¿sí? Pues por temas, eso se desarrolló 2020, en que estábamos en plena pandemia, entonces por temas de pandemia pues se tuvo que desarrollar de manera virtual. Tuvimos invitadas nacionales, por ejemplo una de Elizabeth Castillo, ¿cierto? Que es un referente importante pues en el movimiento LGTB en Colombia, y como varios invitados e invitadas allí que
que nos permitió como ampliar un poco más el panorama frente a las luchas del movimiento LGTB en Colombia, cómo lo podemos viabilizar o aterrizar un poco más desde lo local, y nos permitió como esa formación política. En esa escuela participaron 30 personas de diferentes orientaciones e identidades de género, y fue como un proceso bien interesante allí. Y ya después desarrollamos otro proyecto que fue más hacia la línea de investigación, ¿cierto? Nosotros siempre desde el inicio, desde que surgió Severa Flor, siempre hemos trabajado específicamente con las mujeres trans, ¿sí? Mujeres trans, sobre todo las mujeres trans trabajadoras sexuales, ¿cierto? Que se ubican en el sector de la segunda, porque si bien digamos que hay unas afectaciones, una vulneración a los derechos humanos en cada sector, pero de ese sector las mujeres trans son las que se han visto más afectadas en el tema de protección de los derechos, ¿sí? Siempre hemos trabajado con ellas, y precisamente este último proyecto empezamos a hacer, a partir del acercamiento que empezamos a tener desde el 2019 con ellas, de conocer sus realidades, qué hacían, cómo vivían. Surgió un proceso de investigación en el 2021, específicamente en el 2021, parte del 2022, donde se hizo un proceso de caracterización de las necesidades jurídicas insatisfechas en personas con experiencia de vida trans, ¿sí? Y era revisar todo el tema del acceso a los derechos, ¿sí? Y dar cuenta de las barreras institucionales que se presentan en el tema de garantía de derechos, en el tema del derecho a la salud, educación, derecho a la justicia, ¿sí? Específicamente como esa gama de derechos. Y sin duda nos encontramos que hay unas barreras muy fuertes, muy marcadas frente al acceso a derechos. Por ejemplo, en temas de salud, muchas de estas mujeres no están de pronto vinculadas a un régimen, ¿cierto? de salud que les permita hacer esos servicios básicos. Y si nos vamos a servicios más especializados que ellas requieren frente, por ejemplo, iniciar un proceso de hormonización, ¿cierto? De reasignación de sexo, pues es mucho más complejo acceder a este tipo de servicios. En el campo educativo, pues nos encontramos que muchas de ellas, pues, no terminan sus estudios, o cuando tienen la iniciativa de poder estudiar, pues deciden retirarse por la misma presión social o por la misma persecución un poco por su identidad de género. Entonces deciden desertar un poco el contexto escolar. Por eso es que muchas de ellas no permanecen o no tienen esa oportunidad de estudiar, y toman como opción, ya sea el trabajo sexual o el trabajo de la peluquería, o otro tipo de opción para poder sobrevivir, ¿sí? Otro elemento que vimos allí fue el tema de las violencias, en el tema de la caracterización, y es como ellas están expuestas en su historia de vida a muchos tipos de violencia, y algo que es muy frecuente aquí en la ciudad es la violencia policial, ¿sí? Ellas se ven expuestas mucho a la violencia policial, entonces que las persiguen, que las golpean, que de pronto se le acerca un cliente y le dice no se junte con esa marica porque tiene VIH, porque lo va a robar. Bueno, entonces han sufrido mucho de la violencia policial. Incluso en ese momento que estábamos haciendo el proceso de caracterización, se intentó hacer una mesa de interlocución con el delegado de Derechos Humanos de la policía, bueno, con varias instituciones allí, para revisar qué estaba pasando allí con la situación con las chicas. Se llegaron unos compromisos, hablaron unos asuntos allí, pero pues de ahí a la práctica no ha pasado mucho tampoco. Nos encontramos con esa situación en la caracterización, y posterior otro elemento que después seguimos trabajando fue el tema de que ellas querían ser reconocidas por el nombre con el cual se identifican y no por el que aparece en su cédula, ¿sí? Que ese era un paso importante para ellas en su proceso de reconocimiento. Entonces, una vez terminamos el proceso de investigación, de caracterización, iniciamos un proceso con las chicas que estaban interesadas en hacer el cambio de nombre y sexo en la cédula,
empezamos a hacer con ellas ese proceso a través del apoyo y financiamiento nuevamente de Fondo Lunario. Se hizo el proceso con ellas, asesorándonos un poco también en lo jurídico porque era algo nuevo para nosotros en la organización. Entonces hicimos el proceso con ellas, sin duda alguna pues se logró el proceso de cedulación, pero eso que habíamos encontrado en la caracterización lo vivenciamos ya con el proceso de cedulación, las barreras para que ellas pudieran hacer ese cambio, ¿no? Entonces nos encontramos en algunas notarías que no era claro el proceso de cómo hacer ese cambio de sexo y nombre en la cédula. No tenían como ese proceso estandarizado en todas las notarías, sino que uno iba a una notaría y decía necesita eso, pero después iba a otra y le pedían otros documentos diferentes. Incluso en una notaría tuvimos muchas dificultades porque la encargada, la funcionaria que nos atendió en ese momento, fue muy despectiva con las chicas, ¿sí? Y insistía en llamarlas por el nombre de la cédula, cuando nosotros le decíamos que tenía que nombrarla con el nombre con el cual se identificaba, porque hay una normatividad que nos ampara en ese asunto, pero se insistió mucho en eso. Tuvimos unas dificultades allí, pero pues después como de 2-3 meses logramos que las chicas lograran, aproximadamente como 20 chicas lograran ese proceso de cambio de nombre y sexo en su cédula. Entonces eso fue un proceso muy importante para ellas, ¿sí? De ser visible, sobre todo del reconocimiento que se puede lograr con este cambio. Entonces eso ha sido un poco como las acciones, como los proyectos que nos han permitido fortalecernos como organización y sobre todo como trabajar en las necesidades y en las realidades que muchos sectores de la población LGTB pues tienen aquí en la ciudad.